Casa de Paz TV, instituciones y corazones que están cambiando el mundo. Hola, bienvenidos a nuestro programa Casa de Paz TV, corazones e instituciones que están cambiando el mundo. Hoy nos acompaña una mujer argentina, talentosa, con una gran motivación social, un corazón más que está aportando un cambio a nuestra Colombia, a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Bienvenida, Cecilia Beso. Muchas gracias, Argentina. Paula. Gracias por esta oportunidad de llegar a tu audiencia y contar un poco la experiencia para poder seguir sumando. Qué bueno tenerte en Colombia, unas mujeres Yo quiero Colombia, internacionales Colombia. Que llegan a nuestro país a construir una mejor sociedad. Háblanos un poco de ti, eres trabajadora social, licenciada en Acción Social en Argentina. Es una carrera relativamente nueva en mi país. Yo nací, crecí, me eduqué en Buenos Aires y es una licenciatura que busca de alguna manera formar profesionales que intervengan en la sociedad para prevenir problemas a futuro de orden social, ¿sí? Mi experiencia de trabajo estuvo ligada esencialmente tanto en Argentina, en Perú y aquí cuando llegué al tema de prevención de toxicodependencia. Es un tema que nos llega a todos, que nos toca a todos y por el cual creo tenemos que estar preparados, no tenerle miedo, para de alguna manera fijar posiciones claras para nuestros jóvenes en el proceso de formación de vida. Ahora hablando contigo me contabas un poco de ese proyecto que tú trabajaste para prevención y manejo de estas situaciones de toxicodependencias en las empresas. Sí, también. Porque a veces nosotros tenemos en nuestra mente que las personas que tienen este tipo de situación de consumo de drogas y alcohol y todo este tipo de situaciones no están ligadas o no impactan mucho en las empresas. Nosotros estamos hablando aquí en el programa de Casa de Paz sobre la paz, la tranquilidad, el equilibrio dentro de las empresas y las instituciones. ¿Cómo impacta una empresa, una institución, cuando hay una persona toxicodependiente? Bueno, siguiendo el tono también de tu concepción de tu movimiento social, el sujeto de toda esta problemática es el ser humano, ¿ok? Y el ser humano en todas sus manifestaciones, ya sea en su vida de relación afectiva, como un rol, ya sea como educador, padre de familia, pareja, de igual manera como trabajador, sin lugar a dudas, en la medida en que la persona no esté debidamente estructurada, formada y tenga un estilo de vida conveniente, ¿sí? Va a traer problemas tanto sea a nivel de ausentismo, productividad, accidentalidad, ¿okay? La relación interpersonal y obviamente la eficiencia. Como también tú propones en tu programa de formación, a través de que el mismo empresario se preocupe del trabajador en su condición de persona y de su entorno, va a tener un nivel de compromiso con su labor y con la misma empresa distinto, ¿no? Creo que la tendencia es humanizar las actividades, sí, sin perder el vector. Yo tengo actividad empresarial, tú lo sabes, Paula, por ende tengo claridad que el sentido de una organización empresarial es también un objetivo económico, pero no nos tenemos que olvidar que el protagonismo de esta situación, el protagonista de esta situación es un ser humano. Y como tal, el principal recurso que tiene una empresa es el mismo ser humano, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo hace una empresa en este tipo de situaciones, primero para detectar que hay una persona con estas problemáticas y segundo, cómo se maneja? A mí me parece que sería importante que los empresarios que hoy nos escuchan tomen conciencia. La OIT, ¿sí? La Organización Internacional de Trabajo, establece lineamientos para todas las multinacionales para invertir un número de horas en información y educación. Que es una de las actividades que hemos estado hablando, de la posibilidad de proyectarnos a través de Casa de Paz también en ese sentido, que me parece muy importante. Y en función de esto, se pueden organizar inicialmente un tipo de charlas informativas, porque en este tema hay mucha desinformación y hay mucho recelo, ¿no? Mucho temor. Creo que ese es un error porque no podemos negar que estamos en una sociedad hoy en día donde el consumo de sustancias muchas veces está incentivado, ¿no? La libre disponibilidad de drogas y la misma cultura donde casi todo está permitido aparentemente por un ejercicio de libertad y de definición de individualismo, sobre eso después podemos hablar.
llevan a que existan posiciones muy laxas acerca de empezar a experimentar, a probar, y esto es un tema que puede llevar al desarrollo de una enfermedad, inicialmente a partir de un juego, ¿sí? Por eso pienso de que inicialmente es muy importante que toda la población tenga una información acertada, correcta, ¿sí? Para poder establecer una posición clara en cuanto a lo que representa experimentar, probar el tema de drogas. Ya cuando estamos hablando de una persona que está en consumo, es otro nivel de intervención, ¿no? Lo más importante es primero escuchar a esta persona, contenerla, ¿ya? Y frente a esto derivarlo a un profesional debidamente preparado para poder iniciar el proceso de recuperación o de detención del proceso de adicción como tal, que es una enfermedad, a través de un aspecto que a mí me parece fundamental, que es el que tomen conciencia de enfermedad como tal. ¿Okay? Creo que dentro de esta desinformación que existe sobre este tema, muchas veces se habla que el consumir es un juego, es algo que se maneja con la voluntad. Hoy consumo, mañana no consumo, consumo porque supuestamente yo quiero, ¿eh? Pero una persona que empieza a consumir tiene que ser consciente de que ha iniciado un proceso de enfermedad. ¿Que se puede detener? Sí. De acuerdo a los niveles de dependencia y de comportamiento adictivo que vaya desarrollando, son los niveles de intervención, pero es importante saber que estas sustancias son consideradas drogas no de una forma arbitraria, sino porque tienen per se la capacidad de generar una dependencia. De acuerdo. ¿No? Nosotros encontramos hoy en los miles de personas que acompañamos en Casa de Paz situaciones en donde los jóvenes, más que todo, no solamente jóvenes estudiantes, sino jóvenes ejecutivos, piensan que el consumo de drogas es algo normal, que es algo que se hace para relajarse, que es algo que se hace de pronto para pasar un buen momento, para compartir con los amigos, de pronto para bajar los niveles de ansiedad. Y encontramos hoy lo que tú dices, mucha desinformación, sobre todo en el tema de la libertad. Creemos que hay una gran confusión entre la libertad y el libertinaje. Así es. No estamos educados para generar una libertad con responsabilidad, una libertad que siempre vaya de la mano con la responsabilidad. ¿Qué tienes para decirnos sobre esto? ¿Cómo educamos nosotros a los jóvenes y a la población en general? Bueno, primero hay que tener una claridad sobre uno mismo, ¿no? ¿Okay? Cómo uno conduce su vida, cómo la maneja. El tema de coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace es también fundamental. Y es cierto, estamos en sociedades hoy en día donde casi todo está permitido, en pro de la supuesta manifestación del ser o del propio el respeto supuesto por el individualismo. Hasta los derechos humanos famosos. No hay límites, no hay límites. Y en este sentido, creo que coincidimos también, Paula, en el sentido de que respetamos la elección personal de cada uno, pero con conciencia y con un real criterio de discernimiento que es la capacidad de optar de una forma conveniente y el verdadero ejercicio de la libertad. Creo que conceptualmente nadie a quien uno le pregunta va a decir yo quiero optar por caminos que me puedan generar dependencia. Las dependencias, sea la que sea, en cualquier orden de la vida, tarde que temprano, merma la capacidad de la manifestación del ser, de su individualidad y al mismo tiempo de su capacidad creativa, ¿no? Porque la vida es crear. Claro. ¿No? Entonces, creo que hay que fijar posiciones claras en los procesos de formación acerca de qué representa un comportamiento y un estilo de vida a otro, tener una información acertada acerca de por qué estas sustancias son consideradas drogas peligrosas, ¿sí? Que es la alteración del sistema nervioso central como una de sus características, ¿sí? Y al mismo tiempo la capacidad que tienen per se de generar dependencia. Esta dependencia no pasa simplemente por un tema, vuelvo a decir, de voluntad, ¿no? Porque la persona dice, no, yo consumo, no sé, una vez al mes, o si voy de rumba, voy de fiesta, no. Desde el momento que la sustancia entra en contacto en el organismo, se empiezan a dar cambios bioquímicos, ¿sí? Totalmente inconscientes, que van condicionando a esa persona.
¿ok? Pero la gente no sabe no eso. no sabe eso y sigue pensando que Es normal. es normal y lo hace cuando quiere y que supuestamente decide, ¿ok? Pero estas sustancias por eso, ¿sí? Son sumamente peligrosas en cuanto a el contacto en la vida de un ser en su proceso y sobre todo los jóvenes que no tienen mucha claridad acerca de los cambios que se van dando, ¿no? ¿Okay? Y se van produciendo y hacia dónde pueden llegar, ¿no? Entonces me parecería importante que se haga un análisis mucho más profundo de lo que es el real ejercicio de la libertad, la capacidad de discernimiento del ser humano, que creo que es una de las características del ser humano, la capacidad de optar, pero optar bien, porque creo que en el fondo nadie va a optar por un camino que va a representar mermar tu propia libertad y tu propia capacidad de diferenciarte y de ser. Bueno, ahora vamos a tu corazón. ¿Qué mueve tu corazón para preocuparte por construir una sociedad mejor? Tenemos un libro que has escrito, Cecilia, maravilloso. Esto le puede pasar también a usted. Sí. A veces creemos que este tipo de situaciones de consumo de drogas, de alcohol, de adicciones, le pasan a nuestro vecino o al amigo de nuestro hijo en el colegio y no creemos que nos puede pasar a nosotros, que nos puede tocar la puerta de nuestra propia casa. Cuéntanos primero qué mueve tu corazón. ¿Qué mueve mi corazón? Hacia esta iniciativa social y luego pues háblanos de tu libro. Bueno, yo siempre he sido una gran hacedora, o sea, siempre me ha gustado hacer cosas, ¿sí? Con un propósito y con un impulso, como tú dices, de corazón, en las cosas que uno cree, ¿no? Cuando llegué aquí al país vine asumiendo un rol profesional como licenciada en Acción Social y a través de la institución en donde yo estaba trabajando en Perú, donde viví muchos años y fue una etapa de mi vida sumamente formativa, trabajando para una ONG muy importante que existía en ese momento que priorizaba la información, educación y prevención de drogas. Después desarrollé una actividad empresarial acá, que es mi actividad principal hoy en día aquí en Bogotá. Pero siempre tuve la inquietud, como un pendiente, a mí no me gusta quedarme con pendientes en la vida, ¿no? Y creo que cada existencia es una oportunidad maravillosa que uno tiene en la vida para, de alguna manera, a través de su labor, producir un mínimo cambio, al menos en su entorno, ¿no? en la gente con la cual uno está, y ojalá uno pueda propagar esto. En Cedro, que era la ONG donde yo trabajaba en Perú, tuve microprograma en TV y en radio de prevención, y para cada presentación yo tenía un tip preventivo, un tema que tenía que ver con el proceso de prevención, que me parece algo fundamental, que es el estar preparado para tomar una posición, ¿sí? Lo que hablábamos de ejercicio de libertad, y frente a esto saber, ¿no?, cómo transmitir esa información, sobre todo a los seres que están en formación. Y quería compilar esto en un texto que pudiera llegar a todos los padres de familia, educadores, también los mismos chicos, ¿sí? Para poder brindar una información práctica. El libro está escrito de una forma muy fácil, muy didáctica y no académica, sino coloquial, pero con información de fondo acerca de, a través de preguntas, de temas que hacen a poder ir fijando una posición con respecto a el no consumir, ¿no? El no consumir yo lo respeto como una decisión, vuelvo a decir, ya individual y de elección de vida, pero lo que a mí me preocupa es que no hay información válida o hay deformación en la información acerca de lo que representa el consumir. Y yo trato a través de este texto, que le puse un nombre con el propósito de desestigmatizar el tema de drogas, porque como bien decías, Paula, todos dicen, a mí no me va a pasar. Entonces, por ende, y cuando de pronto veo que mi hijo tiene algún problema con relación al alcohol, por ejemplo, que es otra sustancia que está muy difundida en nuestro medio, el consumo, hasta a veces incentivado, ¿sí? Sí, claro. La primera reacción es negarlo, ¿no? A mí no, ¿ok? No está pasando nada. Y creo
porque esa es la primera gran equivocación en la cual podemos caer, porque no estaríamos haciendo una atención o una posible intervención adecuada en el momento donde por ahí es mucho más fácil corregir a cuando ya tenemos un enfermo adicto declarado. La adicción la carrera adictiva forma parte de un proceso de enfermedad, de desarrollo de enfermedad. Nadie se hace adicto tampoco de un día para el otro, eso es verdad. Pero desde el momento en que estoy en contacto con estas sustancias, tengo un alto riesgo de terminar convirtiéndome en un enfermo adicto. Entonces, no tener miedo a abordar el tema, a establecer patrones de comportamiento acertados. Yo tampoco creo en el no por el no, porque sobre todo a los chicos no les permite tener una real construcción de estructura, de personalidad, de por qué no. Y eso... Cecilia, y hablando de lo que pasa realmente en el corazón de una persona que decide consumir, vamos a decir los jóvenes, los empresarios jóvenes que también tenemos y a veces adultos, ¿qué es lo que pasa en el corazón de una persona o cuál es ese campo fértil en el corazón de una persona que se crea desde su existencia personal para que decida consumir y quedarse ahí? Lo que sucede, Paula, es que la gran mayoría empieza por experimentar, por un juego, ¿sí? En el caso de los adolescentes, por presión de grupo, es lo más común, ¿no? Como para ser reconocido o aceptado como parte de un grupo, muchas veces se incentiva el mismo consumo y repite los comportamientos, no piensa, no. Y en un serio en formación sabemos, ¿no? El adolescente adolece, ¿sí? Por ende, es un caldo de cultivo, ¿no? Un terreno de cultivo para poder captarlo muy fácilmente para comportamientos de este tipo. En el caso del ejecutivo joven, que a veces ha empezado a experimentar en la adolescencia y hoy en día, producto del estilo de vida, un poco snob a veces, ¿sí? Como una moda, una tendencia, ¿no? A veces, ¿es una moda? Depende del medio donde te muevas, pero en general, sí. Si tú te das cuenta, años 70, el fumar, el salir con un cigarrillo en la mano, era una moda y era un calificativo que te daba importancia, ¿no? En función de lo que fumabas y la marca y bueno, se veía como chic, ¿no? Una persona cool que muestra un comportamiento. Hoy en día el que fuma prácticamente es totalmente segregado, tachado como, ¿no? Un enfermo que por favor que esté lejos al mundo. Bueno, entonces creo que los medios de información, por eso me parece muy importante lo que tú haces a través de este esfuerzo de tener un canal y de llegar a un grupo objetivo que está en proceso de formación y que va a ser la sociedad del día de mañana. Eso es importantísimo. Trata de ir poniendo tu semillita, tu semilla de mostaza, ¿no? O sea, como para poder en esos corazones, de alguna forma, lograr un florecimiento de algo distinto, de un ser lindo, ¿no? Y que va a redundar en una sociedad linda. Los medios de comunicación, volviendo a lo que te decía, muchas veces deforman. Los medios de comunicación, si bien son una empresa, que no lo podemos negar, también tienen el otro componente social, que debieran de siempre tenerlo muy presente, porque es muy peligroso a través de medios masivos estar dando modelos errados, ¿sí? Que van a generar un tipo de comportamiento el día de mañana en todos los televidentes. Entonces, en eso debiera existir o bien un tipo de regulación mucho más estricta, ¿no? Y al mismo tiempo, al menos si los padres de familia están compartiendo un espacio donde hay una situación de consumo, es una buena ocasión para no dejarla pasar y empezar a hablar con sus hijos, por ejemplo. Eso lo digo en el texto. En tu libro. Aprovechar las distintas ocasiones, no para negar el problema, al contrario, ¿no? Coger el guante y frente a esto empezar a dialogar. El primer criterio que yo doy para conversar es el preguntar.
Okay, ¿no? O sea, con un joven tampoco es bueno ir de frente a desbordarlo con la información más allá de la expectativa que tenga, de la gana que tiene de escuchar y de darle un espacio donde él se siente importante. En el caso de la gente que está en consumo, ¿sí? La gente paulatinamente empieza a perder cosas. Empieza a perder autoestima, empieza a perder dominio de su persona, empieza a perder las relaciones porque se ven afectadas. ¿Ok? Porque la persona no es la misma, ni tiene los mismos comportamientos. Vuelvo a decir, esto no pasa ni un día ni en dos, ¿sí? Pero una persona que está en carrera adictiva, tarde que temprano, termina, ¿sí? Minando toda su vida. Su vida se le derrumba. Sí, total. No hay aspecto de la vida en donde no se ve afectado, exactamente, por un comportamiento de consumo. Entonces de ahí la peligrosidad también, vuelvo a decir, ¿sí? Del experimentar, del probar y el exponerse, ¿no? El estar con drogas es como jugar a la ruleta rusa. A la ruleta rusa. Cecilia, y digamos en las familias, en las instituciones, en los colegios, en las empresas, ¿cuáles son esos síntomas que puedan ser como alarmas para los padres, para los educadores, para los directivos de las empresas, que nos hagan ver que hay un problema ahí en esa persona, en ese ser humano, que necesite ayuda y que requiera de pronto una intervención? Bueno, yo voy a hablar de tipsitos generales. Eso. Porque realmente, de la misma manera que respeto al ser humano en su individualidad, cada caso es único y particular, ¿ok? Esto es como para hablar de criterios generales que uno puede encontrar. Uno es la apariencia, la persona empieza a no tener el mismo cuidado personal, por ejemplo, ¿no? Dos, los retrasos, las tardanzas, el ausentismo, la irritabilidad, ¿no? Algunos tienen periodos de gran euforia y periodos de grandes depresiones. Como una bipolaridad en los sentimientos. Una persona que de pronto era sociable, tenía una vida nueva, empieza a aislarse, por ejemplo, también, ¿no? Es otro indicador. El generar conflictos, ¿no? O el no querer estar con nadie también, ¿no? Son como indicadores que pueden estar hablando de que algo está pasando en esa persona, ¿no? Muchas veces ligado a un comportamiento de experimentación o de prueba de consumo de drogas, ¿no? Quisiéramos que enviaras un mensaje, quizá si haya una madre o una persona que en su familia o en su historia haya tenido una persona que tenga esta enfermedad de la adicción. ¿Qué mensaje le puedes dar? Quizá una voz de aliento, y para también los padres de familia que nos ven, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo estar atentos a que de pronto nuestros hijos, por curiosidad o por ansiedad o por presión de grupo, puedan caer en esta fatal enfermedad que tanto ha hecho doler a nuestra sociedad? Bueno, tú utilizas una palabra que me parece fundamental, estar atento. ¿Okay? Uno es que estamos en una sociedad donde, como decíamos, el consumo de sustancias psicoactivas, drogas, como comúnmente se las llama, ¿sí? Está incentivado, permitido, y muchas veces la libre disponibilidad está en cualquier medio. No pertenece a una clase social, no pertenece a una condición socioeconómica ni a un tipo de problemática, ¿no? Esto está llegándole a todos los jóvenes, y frente a esto tenemos que estar alerta, preparados. Me parece muy importante que los profesores, padres de familia, adultos en general, nos preparemos para tener un sistema de creencias debidamente fundado sobre lo que representa consumir drogas, y frente a esto tener la posibilidad de transmitir un valor con respecto a este tema de consumo, ¿no? Esto a título preventivo. La prevención es una tarea de todos, ¿sí? Involucra a la sociedad toda, no es del vecino, no es del profesor, no, nos involucra a todos. Prepararnos, prevenir es prepararnos para, ¿no?, evitar este flagelo, porque esto es un flagelo de la sociedad, más grave de lo que a veces se quiere ver o se habla sobre él. Porque es silencioso, ¿no? Es silencioso. Y la tendencia es ocultarlo, Paula. Entonces, frente a un problema ya de consumo detectado,
yo le digo a ese padre de familia, a ese mismo consumidor que está en carrera adictiva y empieza a darse cuenta que algo va mal, que la recuperación se puede, la recuperación es posible. Depende fundamentalmente de la decisión individual y de acercarse primero a aceptar el problema, ¿no? Manifestarlo y pedir la ayuda profesional de vida. Esto no se trabaja ni se soluciona solamente con voluntad. Necesita una ayuda profesional. Y la gente que no está en consumo, los chicos, los padres que desean generar una sociedad sin consumo, que se preparen, que no tengan miedo a indagar sobre el tema, a hablar con sus hijos sobre el tema, ¿sí? A escucharlos, ¿sí? Ver qué posición tienen ellos, qué pasa, ¿sí? Y prepararse para poder dar una información fidedigna y formativa con los jóvenes. Muy bien. Entonces la prevención es una tarea de todos, Paula. La prevención, la espiritualidad, construir también un mundo en valores para nuestros hijos, para las personas con las que convivimos en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestras instituciones. Escuchar también a la persona que de alguna manera nosotros creemos que puede estar teniendo este tipo de problemas y abrir nuestro corazón para que sigamos adelante cambiando el mundo desde nuestro corazón, desde la espiritualidad, desde nuestros valores. Muchas gracias.